Dios los bendiga. Me gustó muchísimo lo del búfalo. Decirle que está a tu lado, tenés cara de búfalo. No olor a búfalo, no, no. Pero precioso, ¿no? Dice que el búfalo, cuanto más difícil se le hace, ¿qué hace? Se arrodilla, ¿no? Y nosotros queremos tantas cosas y cuánta necesidad tenemos de volver a ese origen, ¿no? A recobrar la fuerza. ¿Dónde cobramos la fuerza? En la presencia del Señor. Amén. En esta hermosa mañana yo quiero compartir algunos textos. ¿Cómo anda con la Biblia? ¿Está leyendo la Biblia? Sí, a ver, ¿cuántos están leyendo la Biblia? ¿Sí? Muy bien, hay como 5, ¿eh? Vamos todavía. Bueno, usted sabe que siempre decimos, ¿no? Que la Biblia es... Muchas gracias. ¿Qué es el bueno? Me cambiaron el menú. Cafecito. Me cambiaron el menú hoy. Unas medialunas, ¿no? Ah, no, pastor, usted está en la caminadora. Bueno, y usted sabe que hemos estado trabajando en la palabra sobre esa paternidad de Dios. Hemos hablado del hijo pródigo, ¿no? Y algo más doloroso del hermano del pródigo, que teniendo todo, ¿sí? ¿Qué hizo? Se empacó, ¿no? ¿Y conoce a alguien que se ha empacado? ¿Conoce gente que se empaca? ¿No? Y parece que son procesos nuestros. Y uno dice, ¿cómo se va a empacar el hermano? O la hermana, o la familia, o quien sea. Son procesos donde muchas veces nos llevan a conocerlo más al Señor. Porque cuando empezamos a ver la soledad, la tristeza y a veces la desesperanza, que es estar lejos de la casa del Padre. Y no hablo de la iglesia, hablo de la comunión con Dios, usted me comprende. Podemos estar dentro de la iglesia y no tener comunión con el Padre, ¿sí? Y Dios viene trabajando en el corazón de la iglesia para que volvamos a ese lugar, ¿no? Al lugar donde realmente somos renovados, donde nuestras fuerzas son cambiadas, donde el Señor sana nuestras heridas, donde el Señor liberta nuestro cautiverio. Ese lugar que solamente se ve representado en la presencia de Dios. Y uno dice, pero pastor, yo no quiero ser religioso, no. Y Dios no habla de la religión, sino lo que habla del Señor es de la comunión. Dios busca que sus hijos se acerquen. Y como hablábamos en estos días, ¿no es cierto?, esa cercanía hacia nuestros hijos naturales, porque creo que todos los que están acá, que son papás, mamás, aman a sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y sus hijos son perfectos? No, fallas, horrores, como nosotros lo hemos tenido como hijos. Pero mire que me equivoqué, ¿no? Yo muchísimo. Pero mientras vivía mi mamá me seguía llamando Josecito, ¿no? Y para el padre siempre, o para la mamá, siempre va a ser el niño, la niña, y se equivocó, y siempre va a tender a abrir su corazón para abrazarlo, ¿no? Y ese es el amor del Señor. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Eso es lo que el Señor hace, que nosotros, dice la Biblia, que permanecemos infieles, pero Él sigue permaneciendo fiel. Lo glorioso y lo hermoso de este Padre Celestial es que Él no mide lo que nosotros podemos darle, sino solamente lo que mide el Señor es que cuánto Él se puede dar sobre nuestras vidas. Y cuanto más nos alejamos de Él, más dolor produce en el corazón. Como muchas veces nosotros como padres, cuando nuestros hijos se alejan, qué dolor que produce en el corazón. Imagínense en Dios. Y yo creo que esa relación de cercanía, de paternidad, de amor, de un Dios todopoderoso, es lo que quiere representar sobre la iglesia, para que nosotros podamos comprender que Él está tan cercano a cada una de nuestras vidas. Él está más cercano de lo que usted se puede imaginar. Él está más cercano que su propio aliento, aún que su propio pensar. Y lo único que está queriendo es que usted y yo no peleemos solos. A mí me gustó la frase que hoy compartía, ¿no es cierto?, Lucas, de ese búfalo, ¿no? De
de cuanto peor está, es cuanto más fuerzas necesita, y el animal no tiene razonamiento, no tiene entendimiento, y lo hace por instinto, porque ya la naturaleza del animal es esa. ¿Quién le enseñó eso al búfalo? Entonces vemos que él lo único que hace es inclinar sus rodillas y cobrar fuerzas allí para seguir llevando esa carga hacia adelante o esa superficie empinada. Pero parece ser que cuando nosotros tenemos problemas, lo que menos hacemos es arrodillarnos. Nos enojamos con lo primero que tenemos. Y me gustó lo del aceite, eso sí que no lo sabía. Que el animal despide allí, ¿no es cierto?, por sus glándulas, despide ese aceite, y ese aceite hace que los enemigos, los depredadores, se resbalen. ¿Y cuántas veces nosotros confrontamos aún a nuestros enemigos y no entendiendo que lo que necesitamos es estar en comunión con Dios, cubiertos por el aceite del Espíritu Santo, para que el mismo infierno no nos toque y no nos devore? Y queremos pelear con nuestras fuerzas, y es allí donde nos sentimos abatidos, derrotados, cansados, donde no le encontramos solución a las cosas, porque nadie que busque la solución por sus propias fuerzas las va a encontrar. Va a encontrar soluciones naturales, pero no va a encontrar la solución para su vida, para su casa, su familia o sus hijos, porque Dios está queriendo algo. Mira al que está a tu lado y decirle: Dios quiere algo de tu vida. Y sabe que es que podamos acercarnos a Él. Yo a veces pienso, ¿no? Decirle que está a tu lado, aunque no lo creas, el pastor a veces piensa. Y en ese pensamiento digo, un Dios tan grande, el creador del cielo y la tierra, y cuando usted conoce un poquitito, ¿no es cierto?, quizás la geografía, usted ve las montañas, qué hermosas, los lagos, y qué belleza que es todo lo que el Señor hizo, las plantas, la perfección. Y el Señor, siendo el creador de todo, Él sigue golpeando las puertas del corazón de cada uno de nosotros cuántas veces lo rechazamos. Y parece ser como que Dios mendiga nuestro amor o nuestra amistad. Pero no es así. Dios sabe que de la única forma que usted y yo podamos vivir y coexistir es acercándonos a Él. Y este Dios sigue golpeando las puertas del corazón. Me gusta, lo tengo aquí, pero no lo vamos a buscar, si no usted se acuerda, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. ¿Se acuerda que dice: yo estoy a la puerta y llamo? ¿No? ¿Y cuántos hemos sentido el llamado de Dios? Y el llamado de Dios no es ocasional o cuando estamos atravesando problemas. Dios llama día tras día a una intimidad con Él, a una cercanía, a que realmente podamos depender de ese amor. Quizás hasta aquí hemos vivido una religión, una religiosidad. Y como les hablaba del joven rico, ¿no? Era perfecto el joven rico, pero toda su vida, aún desde su niñez, lo único que pudo haber vivido él es una religión. Cuando el Señor toca el corazón de él, porque sabía las intenciones de él y el afán de él, ¿cuál era? El afán, la intención y la preocupación del joven rico era que era más valioso todas las riquezas y las posesiones que tenía que Dios. Y decirle al que está a tu lado: yo no sé cuánto dinero tenés. Ahí fue una risa. Pastor, es más, la sube la tengo vacía. Yo no sé cuánto, pero usted sabe que muchas veces no hace falta tener dinero para ocupar el lugar del corazón. A veces somos nosotros mismos nuestras metas, nuestros objetivos. El hombre se afana por tantas cosas y pierde lo principal, la guía y la dirección, que es Cristo en nuestras vidas. Digamos un fuerte amén. Pero mirá lo que está, tú le vas a decirle: qué bueno que me senté al lado tuyo, que te veo una cara de santo. ¿Sí? Y hoy quiero hablarles de algo que perdió. ¿Perdió algo alguna vez? ¿Sí?
Qué feo que es perder, ¿no? Cosas, perder las llaves. Y a veces la perdemos, y no afuera, sino la perdemos dentro de la casa. ¿Has perdido la llave dentro de la casa? Y vamos a hablar algo parecido. ¿Sí? Uno busca allí, ¿dónde están las llaves? Una vez buscaba la llave, creo que estaba mi suegro en mi casa. Y buscaba la llave, ¿no? Y no la encontraba. ¿Por dónde están las llaves? Y vio que la otra llave uno no la encuentra jamás. La segunda llave que uno tiene del auto, del vehículo, no la encuentra nunca. Y la había dejado dentro del auto, la llave. Estaba donde tenía que estar, ¿no? Acompáñame al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Versículo 11. ¿Lo tiene allí? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? El Señor le estaba hablando allí a esos fariseos, a esos que lo estaban criticando, por qué hacía milagros en el día de reposo. Ellos hacían todo correctamente, pero se habían olvidado de quién era Dios, como el joven rico. Ellos iban a la sinagoga, sabían, ¿no es cierto?, allí todo lo que es el Pentateuco, o sea, el Antiguo Testamento. Ellos sabían al pie de la letra los mandamientos, sabían qué era bueno y qué era malo. Inclusive ellos instruían a otros, ¿sí? Y todo lo que usted se pueda imaginar, pero sus vidas estaban tan lejos de Dios. Y aún en el medio de la necesidad, ¿sí?, ellos muchas veces abrazados a la religión, no podían acercarse y no podían llegar. Y Jesús le dice: si vos tenés una oveja, y acá habla del tremendo amor del pastor, y habla del tremendo amor del Padre reflejado a través del pastor. Si tenemos una oveja y esa cae en un pozo, ¿no la sacaremos o esperaremos que pase el día de reposo? Y yo creo que el Señor Jesús seguía demostrando el amor y la misericordia de un Padre eterno sobre la gran necesidad del hombre. Y vamos a otro de los evangelios donde vamos a centralizar la predicación, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 1. ¿Lo tiene allí? Dice: se le acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban. Ahora fíjese la gran diferencia, ¿no? Cómo divide la palabra del Señor. Aquellos que tenían necesidad, ¿qué hacían? Y los religiosos, ¿qué hacían? Mirá al que está a tu lado y decirle: ¿qué sos? ¿De los que critican o de los que oyen? ¿No? Qué importante es comprender y entender. Y cómo el Señor conoce el corazón y hace la gran diferencia entre el que escucha y el que critica. Y dice que estaban allí toda esta gente, ¿no? Murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Una vez estábamos en mi casa, ¿no es cierto? Al principio hemos hecho reuniones en mi casa. Y por ahí pasaban, ¿no es cierto?, unas personas y dijeron: sí, acá está el pastor de la iglesia de los pecadores. Y que es verdad. No somos pecadores. Y necesitamos al Señor, por eso estamos acá. El Señor vino para los que están enfermos.
El Señor no vino para los sanos. Los sanos los tiene la gloria. El tema es reconocer cuánto le falto a Dios, cuánto le fallo a Dios, y que necesito constantemente de su palabra para volver a levantarme. Lo que más me apasiona del Evangelio es que el Evangelio está hecho para nuestras vidas como seres limitados, que fallamos constantemente, seres que de continuo nos equivocamos, pero hay algo hermoso, y usted cuando va a la Biblia ve la gran diferencia entre Saúl y David. Un Saúl donde solamente quería ser visto, pero un David donde se humilló y reconoció lo que necesitaba de Dios. Y es ahí donde Dios mismo dijo, David tiene el corazón conforme al de él. Y uno dice, ¿cómo alguien tan pecador tiene el corazón conforme a Dios? ¿Qué es lo que hacía David que atraía el corazón de Dios? Lo que hacía David era reconocía cómo metía la pata. Lo que hacía David es seguir buscando a Dios y dejando que el centro de su vida sea solamente Dios. Y ese es el verdadero evangelio, querido hermano. El evangelio no vino para los perfectos. El evangelio de salvación, de sanidad, de poder, de gracia y de gloria no vino para aquellos que son santos. Usted y yo no somos santos, somos santificados a través de la palabra. Y Dios nos ve santos a través de la sangre de Cristo. Pero en lo cotidiano, en lo normal, en lo humano, qué lejos que estamos de ser santos. ¿Cuántos me dicen amén? Somos personas, hombres, mujeres, que solamente decimos, Señor, si se correría la gracia de nuestras vidas, seríamos lo peor. Por eso, qué hermoso que es cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, venimos a la iglesia, porque usted no está sentado al lado de alguien perfecto, que no falla, que no se equivoca. Usted no está sentado a alguien que no peca, usted está sentado a alguien imperfecto, con fallas, con errores, con falencias, con debilidades. Pero ¿saben lo que me gusta de la iglesia? Es que se esfuerza. Es que día tras día la seguimos peleando para poder agradar a Dios. Dígame un fuerte amén. Decirle qué bueno que está al lado mío y que no sos perfecto, ya lo sabía. Veo siempre cuando usted termina de hablar con su esposa y ¿qué le dice? Sí, eso yo ya lo sabía. Pero acá no están, ¿eh? No, esas son otras, por allá. Bueno, vamos al 15, ¿vio? Usted me saca para todos lados. Verso 3 dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿Cómo estaba? Contento como perro con dos colas. No lo dice la Biblia, pero eso lo pongo yo acá. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y a los vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así más gozoso en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Por un pecador que se arrepiente, que por 99 como justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí en este no necesitan arrepentimiento podemos entrar en el orgullo. Cuando el corazón se enorgullece, se solidifica, se endurece. Y cuando un corazón se endurece, se hace permeable a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única que nos convence de nuestras fallas, nuestros errores y nuestras faltas. Esta persona que supuestamente dice que no necesita arrepentimiento es porque ya su corazón se ha endurecido y no le da lugar. Hay un texto hermoso en la palabra donde Jesús le dice a un grupo de fariseos, le dice, mi palabra no tiene cabida en vosotros
no tiene lugar en sus corazones. El orgullo es el que predomina y rechaza la palabra, rechaza el consejo de Dios. Entonces es ahí donde el Señor dice, ellos no lo precisan, pero realmente lo necesitan, pero sus corazones están tan lejos. Y acá podemos entrar con las dos figuras o tres figuras que hemos puesto, como el joven rico. El joven rico, él sabía, pero no sabía nada. Su corazón estaba envuelto y estaba endurecido, y es ahí donde la palabra que Jesús hablaba había sido impermeable su corazón para que la palabra no entre. Él estaba tan ocupado en sus problemas y en sus necesidades que la palabra no encontró cabida. Si vamos al pródigo, al hijo pródigo, yo creo que antes de salir, cuántas cosas del padre le habrá dicho, pero su corazón estaba tan endurecido. Y usted sabe que una vez buscando sobre este texto, que estamos hablando sobre la oveja, dice que el pastor es aquel que con su voz sus ovejas lo conocen. Y vi por ahí un pequeño video, ¿no? Que había un grupo de personas y le gritaban a las ovejas, ovejita, vení, y la ovejita no venía. Y por ahí salió el que era el pastor y con un silbido las ovejas se juntaron y vinieron hacia él. El conocer la voz, y la voz se conoce por la comunión, por la unidad, por la cercanía. ¿Cómo puedo conocer la voz de mi Padre Celestial? ¿Cómo puedo conocer la voz de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voz de Jesús si yo no estoy cercano a Él? Y algo hermoso sobre esto, y hablaba sobre las experiencias de pastores, y una hermana que sus abuelos eran pastores de estos, de animalitos, ¿no? De ovejitas. Y dice que la ovejita cuando la va a buscar, porque hay ovejitas y ovejitas, mira al que está a tu lado y decirle, vos sos una ovejita buena. Pero hay ovejitas que ya apuntan para cabrita, ¿no? Ovejita, ¿no? Decía mi abuelo, la cabra al monte tira, ¿no? Él era italiano y sabía, ¿no? Y bueno, la ovejita que se revela, y el pastor la quiere traer y se revela, dice que el pastorcito lo que hace le quiebra la piernita a la ovejita. Entonces la ovejita no puede caminar, entonces y el dolor y todo lo demás, y la carga y la lleva al lugar y luego la sana. Y esa ovejita es la que más cercana está al pastor. Y me sorprendió muchísimo. Usted sabe que eso pasó con mi vida, ¿no? Muchas veces uno tiene que pasar situaciones, circunstancias de quebrantamiento y de dolor. Y es donde el pastor vuelve a cargarnos y llevarnos al lugar. Y vuelve a sanarnos. Pero mientras la ovejita está envuelta en la rebeldía, en el orgullo, en la soberbia, en la altanería, en la autosuficiencia, la ovejita anda por ahí, loca por todos lados. Pero el Señor quiere, hombres y mujeres, que podamos escuchar su voz. Amén. Amén. Yo le puse de título La oveja perdida, ¿no? Y la oveja que no conoce la voz del pastor. Jesús muestra a la gente el gran amor hacia cada uno de nosotros. A través de estos dos textos, usted sigue viendo, entendiendo y comprendiendo cuánto el Señor nos ama. Y Él nos sigue amando aún más allá de nuestras, que nos rebelamos, nos corremos, nuestra indiferencia, y aún sobre nuestras prioridades. Pero Él nos sigue amando, y el tremendo valor que nos da. Cuando hemos leído el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 11, vemos el valor que el Señor le da a una oveja que se cae en un pozo. Y lo que el Señor Jesús le quería decir, que era más allá de la religiosidad. Hay una necesidad. Alguien me está necesitando y no me importa, yo voy a levantarlo, a sanarlo y a libertarlo.
Ese es el obrar del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Eso es lo que Él de continuo hace sobre cada uno de nosotros. Él conoce a cada uno por su nombre. ¿Por qué lo conoce? Y me decía esta hermana que tenía su abuelo, ¿no es cierto?, en España, y decía que él, y la verdad, conoce por su nombre. Él le decía la negrita, la blanquita, y la llamaba por el nombre. ¿Cómo hacemos para conocer 20 ovejas, 30 ovejas, 50 ovejas por el nombre? Pero ¿sabes qué? Dios te conoce por el nombre. Dios no dice, a ver qué número sos, a ver, este allá de camisa marrón, a ver. No, el Señor te conoce por tu nombre. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos entender y comprender en esta mañana. Que aunque muchas veces yo no lo conozco a Él, Él me conoce a mí. Él sabe todas mis fortalezas, las tuyas. Él sabe todas nuestras debilidades, las tuyas. Él conoce nuestras rabietas, nuestros enojos. Él sabe de la mollera a la planta de los pies. Te conoce y te entiende y te comprende. A veces, muchas veces nosotros vemos, ¿no es cierto?, a veces a la esposa o el esposo o a los padres, bueno, vos no me entendés, no me comprendés. Bueno, sí, Dios te entiende y te comprende. Y Él sabe qué es lo que es bueno para tu vida y qué es lo que no es bueno, qué es lo que estás necesitando y qué es lo que no necesitas. La dependencia hacia el pastor, la dependencia hacia nuestro Padre, es lo que Él está buscando para que nosotros no suframos la lejanía, para que nosotros no quedemos, ¿sí?, como ese pueblo de Israel que quedó en el medio del desierto por falta de conocimiento. Y una vez más podemos decir que Él sale al rescate porque sabe que estamos en grave y un gran peligro. El Señor sabe que sobre esta tierra, sin Él, es imposible vivir. ¿Cuántos hacen mínimo un año que están en el camino del Señor? ¿Hace un año? 6 meses por ahí. Bueno, hay 3, los demás o hace mucho o nunca aceptaron a Jesús. ¿Y usted recuerda lo que era vivir sin Dios? ¿Usted recuerda, porque problemas tenía o no tenía problemas? Muchísimos. ¿Pero usted recuerda que no había solución? Siempre le traigo a memoria a usted. Yo recuerdo que los domingos para mí eran los días más tristes, entristecidos, y los domingos a la tarde yo trataba de no estar en mi casa y me iba, porque la tristeza, la angustia invadían mi corazón. Y aún frente a los problemas no había solución. No tenía paz en mi alma, en mi espíritu, en mis pensamientos. No tenía paz. Y es cuando Cristo se presentó a mi vida y las cosas comenzaron a ser diferentes. Las cosas comenzaron a transformarse, cambiarse. Y hoy usted me dice, pastor, no, hoy tengo muchísimos problemas, pero tengo una esperanza. Hoy tengo muchísimos problemas, pero hacemos casi siempre como el búfalo, nos arrodillamos y comenzamos a clamar a ese Dios para que pueda darnos las fuerzas para seguir hacia adelante. Y pedimos que el Espíritu Santo pueda cubrirnos. Entonces las situaciones siguen estando, claro que sí, pero hay algo totalmente diferente, que es Él peleando cada una de nuestras batallas, cubriendo nuestra familia, levantándonos. ¿Cuántas veces usted no ha tenido fuerzas? ¿Cuántas veces ha querido dejar todo? Pero ahí parece algo totalmente increíble, hay algo que lo vuelve a levantar a usted. Y es la palabra del Señor. Una palabra lo sana, lo liberta y lo vuelve a encauzar en la ruta preciosa del camino hacia el Señor. Amén. Él sale al rescate porque sabe que corremos grave peligro y aun cuando nos alejamos del Padre. Mi esposa decía, ¿no es cierto? Y no es que este mes de septiembre va a ser un mes exclusivo de evangelismo, no. Yo creo que es un mes para
volver nuevamente a predicar la palabra. Predica la palabra. Cuando cerremos el sermón, vamos a orar por una persona. ¿Cuánta? Una que usted conozca, para que usted pueda tener la oportunidad de decirle quién es Dios. Amén. Amén. ¿De cuántas cosas Dios lo sacó? Muchísimas. Y no podremos abrir nuestra boca. Dice que hay fiesta en los cielos por alguien que se arrepiente, por alguien que vuelve al redil, por alguien que reconoce. Y usted sabe que hay muchísimas personas que han conocido al Señor y se han corrido por tantas situaciones, circunstancias, decepciones, angustias, no sé, la han lastimado. Pero ¿saben qué? Yo siempre digo, uno puede llegar a echar la culpa a tantas cosas, pero los únicos culpables fuimos nosotros, por no haber buscado a Dios y habernos fortalecido en Él. Y en los momentos de debilidad es donde el enemigo aprovecha. Por eso es que el Señor nos quiere tener cerca. Es como muchas veces usted va a ver allí cómo atacan los leones, cómo atacan, cómo van detrás de esos depredadores, detrás de sus presas. ¿A quién atacan? ¿Al que va adelante? ¿A quién atacan? Al que se quedó, al distraído, al descuidado, al que se quedó durmiendo, ¿no es cierto? Esa gacelita que se quedó ahí, iba a decir paveando, pero queda mal, ¿no? Que se quedó ahí, ¿no es cierto?, mirando las mariposas, descuidada. Y es ahí donde el depredador viene y la devora. Entonces, si nosotros permanecemos cerca de la fuente de vida, permanecemos cerca de la palabra, permanecemos cerca del poder del Señor, iremos adelante. Y aún aquellos que se van quedando, lo iremos trayendo, los ataremos y los traeremos para que el enemigo no destruya las vidas. Usted sabe que el propósito de Satanás es matar, robar y destruir. Ahora me gusta porque Jesús dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, ¿cuánta abundancia de vida tenés? Amén. Algunos tenemos más abundancia, otros menos abundancia, pero la abundancia está. ¿Cuántos me dicen amén? A veces abrazamos, ¿no es cierto?, esta parábola para los que están sin Dios, y sí es para los que están sin Dios. Yo puse al igual que el libro de Apocalipsis, donde dice que Él está a la puerta, y es para ellos. Si podemos hablar del pródigo, también es para ellos, del hermano mayor también. Pero yo creo que muchas veces es para nosotros como iglesia, porque nos extraviamos en la fe, nos cansamos, nos aburrimos. A veces tenemos tantas expectativas y por alguna situación, como decía recién, por mirar las mariposas, nos olvidamos que la fuente es el Señor. Evangelio según San Mateo, deje Lucas señalado, yo lo pongo acá la cuerdita, Mateo capítulo 15, Mateo 15, 22. Dice aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada. ¿Por qué? ¿Por un? ¿Usted sabe que nosotros estábamos así? No, nosotros estábamos endemoniados. Estábamos atormentados. Estábamos confundidos. Y dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para qué vino el Señor? Las ovejas, ¿de dónde?
de la casa. A veces pensamos que la palabra es para otro. A veces creemos que es para aquellos que están arruinados como sábana de abajo. Y sí, es verdad. Pero la palabra es para reavivar el fuego a las ovejas. ¿Podemos estar en la casa y estar perdidos? ¿Podemos estar en la casa y estar perdidos? Como el hermano del pródigo. Tenía todo, pero al estar perdido con su relación con el Padre, estaba lejos. Y no pudo disfrutar de ninguno de los beneficios. ¿Por qué? Porque estaba lejos. Y Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchas veces parecemos, pero nuestro corazón está tan lejos de aquel que nos ama y nos quiere guiar. Mateo capítulo 10, verso 5. A estos dos envió el Señor Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en la ciudad de Samaritano, ¿qué dice? Y si era el 11, ¿por qué le leo el 5? ¿Me explica? Vamos al 11 mejor. Verso 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad, ¿qué dice? ¿Posad dónde? Allí. Si usted va un poquitito para atrás, ¿dónde los hacía reposar? Los hacía reposar. En esas aldeas dice, donde sea digno. Y digno está hablando de un testimonio, está hablando de alguien que conoce, no en cualquier lugar. El verso 6, un poquito para atrás, le dice el Señor, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús envía a los 12, le da las instrucciones, le dice dónde tenían que reposar. Y hogares dignos, está hablando de esas ovejas que lo reconocían a Él, ahí es donde tenés que parar, le decía. Pero dice, ustedes tienen que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si nosotros entramos realmente en nuestras vidas, muchas veces nos hemos perdido la dirección, la relación con Dios. Y a través de estar perdidos, nos hemos alejado del Señor, de la comunión, de la palabra, de congregarnos. Y comenzamos, como dijimos en un principio, al no oír al Señor, comenzamos a criticar. Y pasamos de ser hijos a ser críticos del Evangelio. Es donde el Señor le habla a las ovejas de la casa de Israel. He puesto el cuidado de nuestro pastor. Aquí vemos en el texto del Evangelio según San Lucas que él descubre que falta una oveja. Yo quiero que usted ponga su vida en esta mañana y que usted esté atento cuán importante es para Dios. Cuán importante es día tras día cuando el Señor está a los pies de su cama y de la mía, esperando que cuando abramos los ojos lo primero que reconozcamos sea Él. Dice aquí, ¿no es cierto?, descubre que falta una de sus ovejas. En el caminar de la vida pudimos habernos descuidado. Y en ese descuido por los afanes de esta tierra, por las preocupaciones que son lógicas, por la preocupación de la economía, de la salud, de la familia, de aquellas cosas que quiero o no quiero, hemos descuidado esa relación con Él. Y el Señor no es que hoy venimos al culto, a la iglesia, a buscar, a escuchar su palabra, y ya está por toda la semana. El Señor anhela día tras día que podamos reconocerlo a Él,
acercarnos a Él, como ese pastor que día tras día da su voz a sus ovejas y sus ovejas lo reconocen. Es el trato que nuestro Padre Celestial quiere tener con usted y conmigo. Entonces pudimos haber sido atacados por el enemigo y estar heridos, confundidos, lejanos, no saber cómo regresar, porque cuando nuestro corazón está turbado, confundido, es difícil regresar, porque nos amparamos ¿en qué? En nuestra propia prudencia y en nuestro propio razonamiento, y aún así comenzamos a escudarnos y nos alejamos día tras día de la comunión con ese pastor. Nos alejamos de la comunión con el Padre. El pastor siempre estará y quiere llevarnos una vez más al lugar seguro. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? No hay otro lugar, hermano. No, pero bueno, si yo ya leí la palabra y oré y ya está. Yo les decía que a veces hay cristianos camellos que cuando necesitan agua van al estanque. Y usted sabe que el agua vierte día tras día para que nosotros podamos satisfacer nuestra sed. Y el pan de vida está abierto día tras día para que podamos correr y alimentarnos de él. Si no bebemos de su agua, de su espíritu y nos fortalecemos en la palabra, eso es lo que va a ser de diferente en nuestras vidas, en nuestra casa y en nuestra familia. No va a ser cuánto le demos, y gloria a Dios usted pueda darle a su familia muchísimo. Y se lo digo de todo corazón, el anhelo mío es que usted crezca, progrese, que usted salga, se divierta, pero no podemos darle a nuestra familia la paz. No podemos darle a nuestra familia la esperanza. No podemos darle a nuestra familia la cobertura por más que usted se compre un cañón y lo ponga en la puerta. No puede defenderlos. Usted puede hacer un curso de supervivencia, allí vestirse camuflado y con un rifle, pero no va a poder guardarlos, cuidarlos de todo mal. No puede, porque el único que promete hacer eso es nuestro buen pastor. Entonces somos responsables, claro que somos responsables de que nuestra familia esté al cuidado, nuestros hijos estén al cuidado, nuestros nietos estén al cuidado de Dios. Pero si no hay alguien que levante bandera en la casa, si no hay alguien que golpee los cielos y le pueda decir, Señor, te necesito, y allí comencemos a orar por nuestra casa, nuestra familia, comencemos a orar por nuestros hijos. Usted sabe que la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción, y esa aflicción, si no confiamos en Él, esa aflicción nos aborda, nos aplasta. Por eso volvemos nuevamente al consejo del pastor que viene sobre nuestras vidas. El pastor siempre estará y quiere llevarnos a ese lugar seguro. Y viene a mi mente, aquí puse, ¿se acuerdan el hijo pródigo que dijo, hay abundancia de qué? De pan en la casa de mi padre? Lejos de Dios y de la comunión con el Señor, tenemos hambre, y no hablo de un hambre física, sino un hambre espiritual. Y es donde el hombre empieza a bucear por caminos distintos, quizás el deporte, quizás el ocultismo, quizás entretenerse, amistades, salidas, trabajo. Tantas cosas el hombre comienza a querer llenar su corazón con cosas de esta tierra. Y de lo de esta tierra, ¿qué dice la palabra? Que es pasajero, es momentáneo. Entonces llena y luego va y hace otra cosa, llena y hace otra cosa, pero en realidad el hambre que está necesitando dentro solamente se puede cubrir cuando escuchamos la voz de nuestro buen Padre. Es en el único lugar donde somos fortalecidos, sanados, saciados, donde nuestras debilidades son quebradas, donde nuestras fuerzas son renovadas, donde podemos tener sabiduría. ¿Para qué? Para llevar nuestra familia hacia adelante. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén?
la lejanía, la distracción, se produce por el descuido. ¿Por qué se produce? Por el descuido. Y cuando alguien se descuida, comienza el dolor, la frustración, la tristeza, comienza la vida espiritual a enfriarse, comienza a ser insensible al corazón del Padre. Dije que vamos a orar por alguien que se haya apartado o no conozca del Señor. ¿Usted sabe por qué nos cuesta tanto hablar de Dios? Porque estamos lejanos a Dios. Nos cuesta tanto que no podemos hablar de quien no conocemos ni de quien amamos. Usted, cuando se sienta con una persona, déjelo hablar 2 minutos. ¿Cuánto? Y va a saber quién es. Veo que a veces uno escucha hablar, este es recontra agrandado, ¿no? O es fanfarrón, ¿no? ¿No pasa eso? Sí, mira ¿quién se cree que es? ¿No? ¿Por qué? Porque todo lo que habla. Porque dice la Biblia, ¿qué dice la palabra? Que de la abundancia de él habla la boca. Mira al que está a tu lado, decirle, yo me senté al lado tuyo, dígaselo. Porque solamente hablas de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. 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 Lo que está acá sale. Uy, se me escapó. No se te escapó, lo tenés adentro. Uy, dije una mala palabra, se me escapó. No, hermano. No se te escapó. Estaba acostumbrado. No, y ahora penitencia, maíz. No, yo creo que necesitamos volver al Señor para que purifique aún nuestra boca. ¿Cuántos me dicen amén? De paso, cañazo, no estaba, pero se lo digo. La actitud del pastor, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 10. Verso 27. Mis ovejas oyen, y las. ¿Y qué pasa con la oveja? Mire, hay 2 o 3 cositas hermosas acá. No me voy a parar acá, pero sí se las quiero decir. Oír la voz, conocerlo y seguirlo. No puedo seguirlo si no lo conozco y no puedo conocerlo si no escucho la voz. ¿Veo qué sencilla que es la palabra? Es tan fácil. Entonces, si yo quiero seguir a Jesús, ¿cómo hago para seguir a Jesús? ¿Cómo hago para cambiar mi vida, mi casa, mi familia? Lo primero que tengo que hacer es oírlo. Y dice que el oír es por la palabra de Dios. No es oír un noticiero, una película. No, yo tengo que oír. ¿Y cómo escucho? Escucho leyendo. Cuando yo leo, abre mis oídos espirituales. Al abrir mis oídos espirituales comienzo a comprender lo que el Señor tiene sobre mi vida. Dígame fuertemente. Amén. El cuidado del Señor, las actitudes. Dice que Él mira minuciosamente su rebaño y Él vela por cada uno de nosotros y no es indiferente a la pérdida. Usted puede pasar desapercibido en este lugar o en otro lugar, en una iglesia. Puede pasar desapercibido a su familia. Puede pasar desapercibido aún en sus amigos, pero no a Dios. Usted no pasa desapercibido a Dios. Por eso es que la insistencia constante del Padre Celestial para que regresemos a Él, a la comunión, a la cercanía. ¿Y por qué, pastor, me está hablando de la comunión con Él y no con la iglesia? Porque cuando usted se relaciona con Dios, usted va a estar en la iglesia. Yo voy a estar en la iglesia. Usted está acá. ¿Por qué está? Porque ama a Dios. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? No está por otra cosa. Entonces, cuando alguien ama a Dios, lo que hace lo que a Él le agrada. Entonces, como hago lo que a Él le agrada, me congrego, estoy, y todas las cosas que podemos hablar. Pero es tan difícil, a veces digo, es tan difícil tironear a una persona. No la podemos tironear a menos que la persona tenga una relación con el Padre. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces,
Él hace todos los esfuerzos para encontrarnos y encontrar la oveja perdida y recuperarla. El Señor Jesucristo va a hacer todo para que usted y yo estemos cercanos hacia Él. ¿Cuántos me dicen amén? Va a hacer todo. Te va a poner una persona, vas a ir caminando y vas a ver un texto bíblico, alguien te va a dar un tratado, vas a encender la radio y hay una predicación. O sea, de una y de otra forma, el Señor va a hacer todo. ¿Para qué? Vas a encontrar a alguien que hace 1000 años que no lo encontrás y te va a decir, ¿estás yendo a la iglesia? Y veo que muchas veces hablamos de ir a la iglesia como relación con Dios, ¿no? Pero en realidad, si yo me relaciono con el Señor, voy a estar en la iglesia. Usted me entiende eso. Pero el Señor va a hacer todo lo posible para que usted vuelva, para que yo vuelva a esa comunión, a esa cercanía. Yo creo, queridos hermanos, que en nuestra oración por nuestros seres queridos, tenemos que orar no para que vuelvan a la iglesia, sino realmente para que ellos vuelvan a la comunión con el Padre. Porque si ellos vuelven, si entran en sí, si hay un entendimiento de que necesitamos a Dios, las cosas serán diferentes. ¿Amén? Entonces, pastor, después de esto yo no voy a tener más problemas. No, va a seguir, aún va a tener más problemas. ¿Es así? Pero ¿saben qué? Va a haber alguien que pelee por usted. Alguien que traiga sanidad, liberación, y usted va a ver cómo todo se abre y Dios bendice la familia. El Señor jamás fracasará. No deja ninguna duda en el texto. En el texto, en la parábola, Él no dice, quizás vaya y la encuentre. Él no dice que deja la 99 y va a buscarla. ¿La encontraré? ¿No la encontraré? Hay algo que Dios siempre va a hacer sobre vos y sobre mí. Tenés una marca, tenés un destino, y el destino es con Dios. Yo cuando era jovencito, hace poquito tiempo, yo traté de correrme del Señor de todas formas. Es más, quería hacer cosas malas y no me salían. No me salían. Porque mi vida está marcada por el Señor. Y tu vida está marcada por Dios. Y por más que te escondas, por más que quieras huir, por más que te pongas una careta, te ponga abajo de la frazada, no te vas a poder escapar, porque sos de Cristo. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Sos de Dios. Tu familia es de Dios. Tus hijos son de Dios. Sos de Dios. Entonces, este amor que el Padre Celestial tiene sobre sus hijos, este pastor que busca insistentemente a esa ovejita que se perdió, agarró la 99 y dijo, vamos a dejarla acá, porque estas están bien, están buscando, bueno, alguna medio, pero claro, a una le ató la boca para que no hable mucho, ¿vio? Porque a veces, y la puso ahí a la ovejita, ¿no? Y se fue a buscarla, como te fue a buscar a vos. El Señor te fue a buscar y te cargó sobre sus hombros. Y yo creo que no hubo mayor alegría en mi corazón cuando Él me cargó sobre sus hombros. Porque es ahí donde pude descansar. Es ahí donde encontré la paz que estaba buscando. Es ahí donde encontré la esperanza en mi vida, cuando Él me cargó. Y una y otra vez me empezó a enseñar que ya no tenía que ir yo solo delante de las cosas, sino que Él estaba para cuidarme y guardarme. Amén, amén. No deja ninguna el Señor. En esta parábola no habla de fracaso, ¿sí? Fíjese que no presenta duda, no habla de fracaso. El Señor Jesús habla con seguridad. Él sale y la va a buscar. Una vez me dijeron algo y que es así. Decirle que está a tu lado, es así.
¿Vio como dicen las viejas chusmas esas? No pasa acá, no, es por otro lado eso. Dios nos atrae por dos cosas, por dos formas, ¿no? ¿Cuántas formas? Por amor o por dolor. Por amor, cuando el Señor se nos presenta y nos predica en el Evangelio, y uno puede aceptarlo o no, y con dolor, que yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos venido con dolor. Hemos venido con fracasos, con frustraciones, con angustias, con dolor, con temor, con depresión, muchas veces envueltos en la droga, en el alcohol, en el tabaco, en tantas cosas vinimos, y eso produjo en nosotros dolor en nuestra alma. Y vinimos despedazados, abandonados, rechazados. ¿Cuántos me dicen amén? Llegamos así. Pero el Señor sigue llamando a su pueblo, sigue llamando aún a los de la casa, que si nos hemos descuidado, volvamos nuevamente. Si nos hemos corrido de su comunión, volvamos una vez más. Si quizás hemos perdido la dirección sobre nuestras vidas, volvamos a Él. Porque el Señor sigue llamando a su iglesia, porque Él sabe que la única forma de que vos tengas paz, de que alguien te pueda cuidar, es estando cerca de Él. Yo a veces ponía un ejemplo, ¿no? Y ¿cuántos han tenido hijos revoltosos? Que dice, ay Dios mío, ¿no? Claro, que iban Jesús, María y José, dijo, ¿no? Claro, que uno dice, voy a la casa y no quiero ir porque le toca todo, le rompe, se mete dentro de la pieza, abre la heladera, ¿no? Y usted como mamá, porque el papá utiliza más los objetos voladores, utiliza el zapato, quizás la llave, ¿no? Está mal, decirle está mal eso está mal. No, pero la mamá, ¿qué es lo que hace? Vení, quédate al lado mío, hijo. Y lo tiene ahí, de vez en cuando le manda el cortito, lo pellizca un poquito, la patea, ¿no? El taco, el codazo. Son fórmulas, ¿no? que me han contado. Pero, no, mi hijo no, la verdad que él siempre ha sido... Bueno, es que salió el padre, el hijo. Bueno, y usted que lo tenía que tener, ¿cómo lo tenía que tener a su hijo? Cerca. ¿Para qué? Para que no haga lío. Iba, lo soltaba y ¿qué hacía? Hacía lío. ¿Y qué pasa con usted y conmigo cuando estamos lejos de Dios? ¿Hacemos qué? Lío. Por eso es que el Señor muchas veces te da un pellizcón, a veces te pega un golpe sí, te hace un estate quieto, ¿no? Te pega así en la boca cuando habla mucho. Utiliza los mismos métodos que usted con su hijo, ¿no? Porque hacemos ¿qué? Lío. Lejos de Él hacemos ¿qué? Lío, metemos la pata, nos equivocamos. Por eso es que el Señor quiere tenernos como cerca. Amén, amén. Una garantía que el Señor da, que va a buscar a su oveja. Y yo quiero cerrar con este texto y voy a invitar a los hermanos del Ministerio de Alabanza que puedan pasar. Acompáñame al libro de segunda de Pedro. Usted me hace hablar mucho, después se me traba la lengua. Segunda de Pedro. Capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es como el Señor es paciente. ¿Ha sido paciente Dios con su vida? Dice que Él es paciente, pero la promesa está. ¿Será paciente con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro matrimonio? Dios es paciente. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener la seguridad, es que la promesa de Él está. ¿Y por qué me dice, pastor, esto? Porque muchas veces corremos nuestro corazón de Dios porque no vemos las respuestas. No vemos
quizás que el esposo o la esposa cambie, no vemos quizás los milagros que estamos necesitando. Y es ahí donde nuestro corazón se corre de Él y el Señor te dice, no, no te alejes, acércate, al contrario. Porque la promesa del Señor no va a tardar. Y Él no la retarda, Él en un momento hará lo que te ha dicho. Dígame un fuerte amén. Amén. La voluntad del Señor es que volvamos hacia Él. El Señor no quiere que perezcamos y solamente que podamos despertar. Yo creo que estamos inmersos en nuestros propios problemas. Estamos inmersos en nuestras propias necesidades. Y el Señor quiere un despertar hacia Él, hacia su cercanía, hacia su amor, hacia esas cosas que quizás no la estamos viendo, pero sabemos que van a venir. Yo puse como consecuencia del alejamiento, una de las ovejas cayó en un pozo. ¿Por qué la oveja cayó en un pozo en el primer texto que leímos? Porque estaba lejos de la manada. Y estaba mirando las mariposas, estaba descuidada y cayó en un pozo. La oveja número 100, ¿por qué se perdió? Se perdió ¿por qué? Porque estaba distraída. Entonces las consecuencias de alejarse es que cae en un pozo, cae fuera de la cobertura del pastor y no puede levantarse ni puede volver. La oveja dice que es un animal bastante torpe, esa es la palabra. Iba a decir tonto, pero no, es torpe. La oveja es un animal torpe y no tiene un líder, no. O sea, ella reconoce a ese pastor porque la cuida, porque le saca las pulgas, porque le echa el aceite usted sabe que se le echaba en la cabeza a la oveja porque en las orejas, ¿sí?, se le infecta y se llena de gusanos. Y eso trastorna a la oveja y la vuelve loca. Le echa el aceite, le endereza la pata cuando se la rompe, la esquila, le saca la lana. Y yo creo que la oveja no se resiste, pero no le gusta que le saquen la lana. Pero es necesario que le saquen la lana para que pueda vivir. Entonces vemos el obrar del pastor sobre nuestras vidas, muchas veces que no lo entendemos, pero Él sigue trabajando en nosotros. Pero la oveja tiene que estar cerca del pastor. Una oveja lejos del pastor se pierde y puede perder la vida porque el enemigo viene a destruir el corazón. Amén. Al alejarse, ¿sí?, hambre, sed, dolor, agonía, desesperanza, tristeza, angustia, todo se produce por una muerte espiritual. Cuando nos alejamos del Señor, nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la oración, nos alejamos del pastor, en nuestras vidas viene una muerte espiritual. Y aunque yo pueda dibujarlo como quiera y pueda decir, no, pero yo todos los días yo me acuerdo del Señor, comienza un deterioro espiritual. Y ese deterioro espiritual nos aleja más y más de nuestro Señor. Amén. Amén. Póngase de pie. Y tome la mano de la persona que está a su lado. Y yo les dije cuando hemos comenzado que piense en ese hijo, en esa hija, en un amigo, en una amiga, en ese vecino, en ese familiar, que quizás un día estuvo en el camino del Señor y hoy no está. O quizás nunca estuvo en el camino de Dios. Pero son días, queridos hermanos, para que podamos darle esperanza a otras personas.
Son días para que podamos darle la paz que ellos están necesitando. Yo no digo que para ustedes es fácil. Cada uno de los que estamos acá pasamos por tantas situaciones. Pero vamos a Él confiados, a ese trono, y en ese trono encontramos la respuesta. Pero ellos están al costado del camino. Ellos están débiles, angustiados, cansados. Muchos de ellos con pensamientos de suicidio. Muchos de ellos con pensamientos de divorciarse, de separarse. Hay tanto dolor sobre esta humanidad. Hay tanto dolor sobre ese amigo, amiga tuyo, sobre ese hijo, sobre ese esposo, esa esposa, sobre ese vecino. Hay tanto dolor. Y aunque sus rostros muchas veces demuestren una sonrisa, pero sus corazones están entristecidos. Por eso ahí donde estás, junto a esa persona que hoy Dios te ha permitido para que puedas orar, comenzá orando por esa persona que Dios ha puesto en tu mente. Decir una vez más: Señor, despertá a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, mi esposa. Señor, despertá el espíritu. Padre, oramos para que volvamos en sí, Señor. Para que sus corazones, Señor mío, vuelvan a ser sensibles. Para que en el momento donde vaya, Señor, a compartir tu palabra, donde vaya a decirle que tú eres la respuesta a su dolor, Señor, pueda estar abierto, Señor, y pueda volver a tu casa, pueda aceptarte a ti como Señor y Salvador. Señor, pongo esta vida delante tuyo, esta casa, esta familia, y aún, Señor, oro por la persona que está a mi lado, Señor, para que la autoridad de Dios esté sobre él, sobre ella. Para que la unción y el poder de tu Espíritu, Señor, que está en medio nuestro, pueda, Señor mío, tocar esos corazones. Señor, que podamos, Señor mío, compartir la voz desde los cielos. Que esas vidas vuelvan hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, ponemos estas personas, estas familias frente a ti. Señor, para que sea una semana de gloria, de poder, de gracia, de misericordia. Que sea una semana, Señor, donde los pródigos vuelvan a tu casa, a la comunión. Que vuelvan en sí, que vuelvan a despertar, Señor mío, del letardo espiritual, del adormecimiento. Señor, que vuelvan a entender que en tu casa hay abundancia de pan. Señor, que hay abundancia de agua. Señor, que tú, Señor mío, vivificarás sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos en el Espíritu. Señor, para clamar por estas vidas. Vidas que están abandonadas, Señor, vidas que están quebrantadas. Vidas, Señor, que han perdido la relación contigo, Señor. Para que traigas un despertar sobre la casa, la familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, tomamos tu autoridad y en el nombre que es sobre todo nombre, Señor mío, reprendemos todo obrar de las tinieblas, todo lo que ha venido, Señor, a opacar el entendimiento, toda venda espiritual sobre sus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, sea quitada. Señor, reprendemos, Señor, todo trabajo de brujo, de hechicero, de agorero, todo trabajo de umbandista, Señor, de magia negra, magia roja, Señor, magia blanca, Señor mío, que
esté, Señor mío, apartando las familias de tu reino, Señor, que esté confundiendo los corazones, Señor, que esté apagando la llama del Espíritu, Señor mío. Padre, toda voz que ha salido, Señor mío, en contra de la voz de Dios, Señor, y esté atormentando las mentes, en el nombre de Jesús. Reprendemos la obra, Señor mío, de las tinieblas, de oscuridad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío, cubrimos esas vidas, Señor, las atraemos hacia ti, Señor mío. Hacemos un vallado, un cerco, Señor, un muro, Señor mío, en torno de ellos. Hacemos un muro de oración, Señor mío. Atamos esas vidas a los pies de la cruz de Cristo, Señor. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor mío, en tu nombre, Jesucristo, trae libertad a sus vidas, trae libertad a sus mentes, trae libertad al corazón, Señor, de estas vidas que hemos puesto delante de tu presencia, Señor. Llámalo, Señor. Es tu obrar, Espíritu Santo. Como hiciste, Señor mío, con el Hijo pródigo. Llámalo, Señor mío. Lo llamamos a salvación. Irrumpimos en el mundo espiritual y soltamos voz profética, Señor. Llamando a salvación a nuestros seres queridos. Llamando a salvación a los que amamos. Llamando a salvación, Señor mío y Dios mío, a nuestros amigos, nuestra familia. Espíritu del Dios viviente, atráelos hacia ti, Padre Celestial. Sánalos y libértalos, Señor. Rompe el cautiverio, Señor. Quebranta, Señor, la esclavitud de sus vidas. No tomes en cuenta sus ataduras. No tomes en cuenta el pecado, Señor. Mira el dolor, mira la angustia, mira la tristeza de esas vidas, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra, Señor, proclamamos salvación de Dios. Atráelos a ti. Solo tu presencia, Señor mío. Como hijos, clamamos en esta mañana. Como hijos clamamos una vez más por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Cúbrelos, Señor. Cúbrelos, Señor. No dejes que el enemigo se glorifique sobre ellos.